Estás en Clave Musical del Sur y yo soy Basilio Moreno, un programa dedicado y orientado a los interesados en la música clásica, especialmente en Andalucía, aquí en el sur. Pretendemos compartir un espacio radiofónico de información sobre música clásica. Hablaremos de conciertos realizados y por realizar, escenarios, lugares, músicos, cantantes y todo lo relacionado con la música clásica. Entrevistas a personalidades, compositores, intérpretes y aquella persona que nos permita ofrecer su lado musical y humano. Te ofrecemos la agenda semanal de conciertos en Andalucía con la mayor información posible sobre ellos. Contamos con un equipo de colaboradores en Clave Musical del Sur, aquí en Onda Local de Andalucía, dedicado a los amantes de la música clásica. Bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Musical del Sur. Hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a don Javier Marín López, director del Festival de Música Antigua de Úbeda Baeza 2024, quien nos detallará todos y cada uno de los conciertos que tendrán lugar en esta edición que inicia el próximo día 23 de noviembre. No te lo pierdas. También tenemos a nuestro habitual colaborador Antonio Hernández, que nos trae su agenda Moliní. Con él comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos una semana de nuevo muy intensa con un total de 103 citas. Comenzamos sin más entretenimiento porque hay mucho de qué hablar. En primer lugar, en la maestranza tendremos a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con el guitarrista José María Gallardo del Rey y la dirección de Karel Marc Chichón. En el programa, aparte del concierto de Aranjuez y Romeo y Julieta, una selección de Prokofiev, del ballet de Prokofiev, tendremos, creo que es un estreno, una pieza llamada Ariel de la compositora Noelia Lobato. Programa muy atractivo para cualquier tipo de público. En segundo lugar, en el Turina tendremos a Ensemble Diderot con un magnífico programa instrumental de sonatas en trío del barroco alemán. Es uno de los grandes grupos europeos que si no me equivoco, nos visita por primera vez. También en el Turina vamos a tener a la Orquesta Bética de Cámara con un programa titulado Turina en nuestros recuerdos, con Lara Sansón al violín y la dirección de su titular Michael Thomas. En el programa, obras de Torres, Romero, Bartók y Turina, concretamente, y esta es la primera referencia que vamos a hacer esta semana, la Ruta Turina, la Oración del Torero, opus 34, versión para orquesta de cuerda, y Poema de una sanluqueña, opus 28, versión para violín y orquesta. También cabe destacar en la Sala Cero que continúa el ciclo Alma Clara, Clásicos en Escena, con un programa bajo el nombre de Las Flores de Clara, en el cual el cuarteto Alma Clara Inés Rosales interpretará temas de Mendelssohn, Clara y Robert Schumann y Brahms. En el ciclo de Cámara del Arroz tendremos quintetos de cuerdas, La Tercera Vía, es el nombre del programa, que contendrá obras de Mendelssohn, Milhaud y Elander. Muy interesante, me parece, el nuevo programa del coro de la Sociedad Musical de Sevilla, se titula Vía Crucis. Estará Chano Robles al piano y Bar van der Weyck en la dirección, con obras de Liszt y Bach. Se podrá disfrutar el sábado en la parroquia de San Carlos Borromeo, en el Porvenir, y el domingo en la céntrica iglesia de San Alberto de los Padres Filipenses. Por otra parte, la Orquesta y Coro de la Asociación Coral de Sevilla ofrece un requiem de Mozart en la iglesia de San José con Ana Cadaval, María Ogueta, Juan José Almonte y Gregorio García. Dirige Jesús Becerra. Seguimos además con el Turina, que como siempre tiene una programación muy intensa, en este caso con una nueva cita del Festival Encuentros Sonoros. Estamos hablando de música contemporánea, por tanto, con el grupo Plural Ensemble, dirigido por Fabián Paniselo, y con obras de Rodrigo, Zavala, Perdigón y otros. Creo que también este programa incluye un par de estrenos
de concursos de jóvenes autores. Bueno, aunque no haya información en la web municipal, ya sabéis que desde primero de año la información cultural de lo que organiza nuestro ayuntamiento sigue siendo, bueno, ninguna, puesto que no renovaron el contrato de comunicación de todo el área de cultura y no hay por tanto información. El concierto que estaba previsto para este miércoles con Alfonso Mújica, barítono, y Ana Flavia Frasao al piano ha sido suspendido. No conozco el motivo, pero sí tengo constancia de la suspensión, aunque como repito, no hay ninguna información en la página web del ayuntamiento en lo que se refiere a cultura. También tendremos a la Orquesta de Cámara de Bormujos en su localidad, con oberturas y áreas de ópera, un programa muy interesante con la dirección habitual de su titular, Alberto Álvarez Calero, y podremos escuchar obras de Paisiello, de Martín Soler, Palomino y Mozart. Jorge Bedosa, piano, tiene un programa en Cartuja Center que se titula Las Manos, de nuevo Ruta Turina, ya dado que allí interpretará el Sacro Monte de las 5 danzas gitanas. También conciertos de Santa Cecilia, organizado por Juventudes Musicales en la sede de Cajasol, donde José María Fernández y José García, violín y piano, interpretarán obras de Mozart, Beethoven y Wagner. En los ciclos de conciertos al órgano del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebra en la Catedral, tendremos al organista Pedro Luengo y el coro de cantores del Cabildo Catedral. El programa es muy interesante, dado que se titula Coplas de culto interno de las Hermandades de Sevilla. Es decir, vamos a escuchar obras musicales compuestas generalmente por compositores muy prestigiosos. No estamos hablando de marchas, estamos hablando de obras que se utilizan en los cultos de las diferentes hermandades. También en el ciclo de conciertos de órganos en La Oliva, hablo de las localidades alteras, hay un concierto de órgano y violín barroco con Federico del Sordo y Valerio Losito. Hay también varias citas en la Semana de Santa Cecilia, tanto en el Conservatorio Manuel Castillo como en el Monasterio San Isidoro del Campo y en el Conservatorio Cristóbal de Morales. De nuevo tenemos cita en el concierto, en el ciclo de San Telmo Abierto, con alumnado de la Academia de Estudios Orquestales en Barenboim Said. De nuevo tendremos un par de citas con Totem Ensemble, entre ellas una de ellas sobre las 4 estaciones de Vivaldi. Tenemos a la Compañía Sevillana de Zarzuela con un programa titulado La Zarzuela Hispanoamericana, una historia de amor musical en la localidad de Albaida. Tenemos un par de citas de danza, cabe destacar Candela Capitán con solas en el Teatro Central. Para familias tenemos la cita habitual de todos los meses de los talleres musicales de la Fundación Barenboim Said en el Turina. En este caso la cita se llama Tocamos y cantamos con el ukelele. Diferentes tributos musicales, etcétera. En cuanto a jazz, pues hay un poco de todo. Vuelve el jazz al Turina tras el Festival de Guitarra, con un programa de Frank and Maretti Quarterfit, Jesse Van Ruller. Además de las típicas citas en Ace Jazz y del Festival de Jazz en la provincia de Sevilla. En cuanto a flamenco, los jueves flamenco de Cajasol, tendremos a Marina Heredia, tenemos también a Mario Palman en Melilla, Sevilla. Hay un ciclo de flamenco argumental en la Sala La Fundición. Cabe también destacar en otras músicas el aniversario de No me pises que llevo chanclas, la Film Symphonic Orchestra con Tarap en Fibes, la gira del 60 aniversario de Los Brincos, la comparsa de Martínez Ares Oveja Negra, Dani Fernández en Cartuja Center, etcétera. Por último, indicar que esta semana se ha hecho pública la programación Los Gozos de Diciembre y que en ella no vamos a ver, como viene siendo habitual en los últimos 14 años, si no me equivoco, el típico concierto navideño de Artefactum. Desconozco el motivo, pero iba a celebrar su 15ª edición y actualmente, salvo que sean capaces de encontrar una sala, a priori no va a haber concierto, el famoso, maravilloso y lúdico festivo concierto de Navidad de Artefactum, que para los amantes de la música, especialmente la música antigua, era, digamos, el pórtico de la Navidad. Pues eso es todo. Muchas gracias y disfrutad de la música en vivo, que es lo mejor que hay, sin duda. Hasta pronto.
Pues ya en esta semana, a finales de ella, empieza el programa de Festival de Música Antigua de Úbeda Baeza en su 28 edición. Ya a pocos días, el próximo 23 de noviembre, como digo, arranca el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza 2024 en su 28 edición. Y tenemos de nuevo con nosotros a don Javier Marín López, catedrático de la Universidad de Jaén en el área de música, director del Secretariado de Editorial Universitaria y Proyección de Cultura y director del Festival de Música Antigua de Úbeda Baeza en su 28 edición que nos ocupa en estos momentos. Encantado de que nos atienda en nuestra llamada para Clave Musical del Sur. En esta ocasión, y estando a las puertas de la inauguración, vamos a dedicar un monográfico del Festival de Música Antigua en su 28 edición. ¿Qué le parece, señor Javier? Pues fantástico, un placer estar de nuevo en su programa. Me alegro. Eso es que no lo pasó tan mal el otro día, ¿no? En la otra programa. No, al contrario. Me alegro que así fuese, porque así podemos repetir entrevistas y seguir dando información a nuestros oyentes y a todo aquel que lo desee, ¿verdad? Que seamos un referente también musical, que ya se lo conté en el programa anterior. Empezamos en octubre, es una iniciativa de Onda Local de Andalucía, y empezamos en octubre, como me repito, y bueno, lo que queremos es que esto se estabilice, se extienda, se conozca y podamos dar información musical, sobre todo clásica, a nuestros oyentes y a los andaluces en general, ¿verdad? Bueno, pues no hay nada mejor que empezar por el principio, como se suele decir, y el 23 arranca el festival y arranca con la joya, en este caso en Baeza, que tenemos a las 8:30 de la tarde, en la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza, ¿no? También le podemos llamar la Catedral de Baeza, ¿no? Yo creo que en nombre corto se enterarían nuestros oyentes para llegar con él. Y además con un concierto gratuito que va a tener una duración de 60 minutos. El tema que se va a tratar, el conocido cante, compositor, viajero y empresario, se va a tratar el temario sobre el conocido cantante, compositor y viajero y empresario, también le añadís, de Manuel García, el sevillano Manuel García, y le tituláis con Sagrado. Se ofrece sobre la misa número 4. ¿Qué nos puede decir de este programa, don Javier? Bueno, como pistoletazo de salida para esta edición, hemos querido traer como concierto inaugural el final de un proyecto iniciado hace 4 años relacionado con la puesta en valor y con la recuperación patrimonial de la música sagrada de Manuel García, que es muy conocido entre los círculos de los amantes de la ópera, sobre todo por su participación en ciertas óperas de Rossini y de otros compositores de la época, pero su faceta como compositor no era tan explorada
y mucho menos como compositor de música sagrada, aunque en realidad sus misas evidencian de manera muy clara el vínculo que Manuel García tenía con el mundo de la ópera. Es interesante que él compuso 4 misas y las 4 las hemos recuperado en las últimas 4 ediciones del festival, y en esta ocasión corresponde el turno a la misa número 4, que precisamente cierra el ciclo y que gracias a la grabación audiovisual que ha realizado el festival de este proyecto, pues permite que estas obras estén también disponibles para todos los interesados a través del canal YouTube del Festival de Huesca. El estreno correrá a cargo del coro Numen Ensemble, que es un conjunto de prácticamente de solistas, un coro de solistas asentado en Granada, y la dirección estará a cargo de Jerónimo Marín, con Héctor Eliel al pianoforte. De hecho, es otra de las peculiaridades de este concierto, que vamos a utilizar un instrumento de época, un pianoforte, que a priori podría resultar extraño en el contexto de una misa, pero por las fuentes de la época sabemos que era pues un instrumento utilizado en diversos contextos, tanto civiles como eclesiásticos. Sí, y también Jerónimo Marín, ¿no?, va a participar. Efectivamente, él está actuando en este proyecto, Manuel García, como director invitado. El director titular es Héctor Eliel Márquez, pero específicamente para el proyecto Manuel García Sagrado es Jerónimo Marín quien está liderando en la parte artística. Uh-huh. Porque él quizás esté más especializado en coro o lleve mejor el tema del coro. Claro, bueno, él en realidad tiene una amplia experiencia como cantante de ópera. De hecho, él estuvo vinculado durante 10 años al Teatro Real de Madrid como jefe de la cura de barítonos, y eso le ha permitido obtener un conocimiento muy preciso de los elementos de estilo del mundo de la ópera que Manuel García reutiliza en este repertorio, que aunque, como digo, es el repertorio eclesiástico, porque lo que se canta es el texto de la misa, sin embargo, desde el punto de vista estilístico, sí que tiene elementos procedentes de la ópera, ¿no?, que son elementos y estilos que están muy conectados en esta década, en estos primeros años del siglo XIX. Uh-huh. Qué interesante. Buena salida, buena salida. Para el próximo día, el día siguiente, el día 24, a las 12:30, al mediodía, en el auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda, por cierto, en este caso también gratuito, de aproximadamente 1 hora, tenemos un viaje musical hacia la Navidad. Conciertos en mi bemol mayor para trompeta y orquesta de Franz Joseph Haydn y oratorio de Noël de Camille Saint-Jean. Yo no pronuncio muy bien los otros idiomas. Es más, el castellano me cuesta. Así Sí, que, sí. si no lo pronuncio mal, yo pido perdón a nuestro oyente, pero espero que me entienda. Usted sí me ha entendido, ¿verdad, Javier? Sí. Pues Bueno, que- se trata de un programa que estará protagonizado por la orquesta y el coro de la Universidad de Jaén, y que tiene 2 obras como 2 grandes bloques. Una de ellas es un concierto para trompeta y orquesta de Franz Joseph Haydn, el famoso compositor de sinfonías. Correcto. Es un concierto muy brillante que eso compuso para un virtuoso de la trompeta, justo en un momento en el que el instrumento también ya comenzaba a transformarse y pasar de la trompeta natural a lo que posteriormente sería la trompeta de pistones, lo cual dio muchísimas posibilidades técnicas al instrumento, como demuestran en este concierto que escucharemos en Úbeda. Y a continuación tenemos otra de las obras emblemáticas del repertorio coral del siglo XIX, una obra ya que casi nos mete en tiempos navideños, por eso el concierto de un viaje musical hacia la Navidad, como es el oratorio de Navidad de Camille Saint-Saëns, un compositor francés, y bueno, es una obra pues bastante conocida y que forma parte del repertorio de muchos coros a nivel internacional. Bueno, ¿qué papel juegan Francisco Bermudo y Daniel García en este caso? Ellos son respectivamente los directores del coro y de la orquesta de la Universidad de Jaén. Por ese orden, Están ¿verdad? realizando una labor docente, puesto que, claro, estamos hablando de que no son en este caso agrupaciones profesionales. Ellos sí que lo son, pero los integrantes no son músicos profesionales, sino que se trata de un proyecto formativo que cada año, a través de una serie de talleres de orquesta y de coro que se imparten en la Universidad de Jaén, planean también una serie de encuentros que permiten el montaje de repertorio específico para su presentación en público. Uh-huh. Y esto enlaza muy bien pues con otra de las líneas de trabajo del festival, que es precisamente no solo traer a las estrellas musicales de la música antigua, sino también hacer un trabajo de base con músicos jóvenes que están en proceso de formación
y darles la posibilidad de presentarse en público a través de iniciativas de este tipo. Muy interesante. Y sobre todo yo he apreciado en la programación realizada mucho equipo de investigación, bueno, de años de investigación, por lo cual va a sorprender en cosas muy interesantes, ¿verdad? O eso esperamos. Sí, bueno, esa es también otra de las características del festival, ¿no? Ese componente universitario o de investigación en el cual las grandes obras del repertorio clásico romántico, como estas que mencionábamos en el concierto anterior, conviven con otros programas de músicas inéditas, de músicas que están totalmente fuera del circuito, pero que también merecen ser conocidas por el gran público. Bueno, pues se acaba el fin de semana y pasamos al siguiente. Volvemos al sábado 30 de noviembre, donde en el auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda, ese magnífico lugar que bien lo había acondicionado, hay que reconocerlo, esos asientos tan cómodos. Yo recuerdo los primeros conciertos allí, entre el frío y la silla, se hacía. Pero ahora lo que uno no quiere es irse, porque además de estar cómodo, a gusto, hay buena música y una buena calidad. Bueno, pues digo, en ese lugar de Úbeda, este sí tiene precio, pero un precio, como ya dijimos en el programa anterior, muy asumible, que son 12 euros y 90 minutos de duración, y con un programa sobre los caminos del barroco, con Händel, Bach, Porcel. ¿Qué nos cuenta de este programa? Este concierto con este monográfico barroco estará a cargo de la Joven Orquesta Nacional de España, que es uno de los grandes proyectos formativos también, en este caso a nivel nacional, y nos trae un monográfico que será dirigido por Richard Eggard. Es uno de las grandes figuras del mundo de la música antigua en Inglaterra, y estará aquí dirigiendo desde el clave pues una selección de piezas de Händel, de Bach y de Henry Purcell, en concreto de Fairy Queen, la famosa suite que en realidad acompañaba pues música teatral. Y bueno, pues es también una actuación que forma parte de las coproducciones que el festival desarrolla con el Centro Nacional de Difusión Musical del Ministerio de Cultura. Así que es, bueno, digamos, gran repertorio con músicos jóvenes y en un espacio pues emblemático como es efectivamente el Hospital de Santiago de Úbeda. Sí, la verdad es que promete ser un gran concierto. Y bueno, hablamos de jóvenes, pero jóvenes consolidados. Vamos a decir que son la Joven Orquesta Nacional de España, no son cualquier joven, ¿verdad? Bueno, seguimos con más días, ya pasamos al día 1 de diciembre, domingo, en el cual nos ofrecen el concierto en la Catedral de la Navidad de Nuestra Señora de Baeza, que también es gratuito y de 70 minutos. Y en este caso, pues, hace honor al nombre del festival, ¿no? Peregrinación al Cerro, perdón, te he interrumpido, ¿lo digo yo o lo dice usted? Sí, no, dígalo usted, sí, anúncialo. Bueno, peregrinación al Cerro de Tomé, música y devoción católica en Nuevo México. Muy interesante, sobre todo conocer el motivo y bueno, no recuerdo ahora el nombre del que escribe estos temas, pero tiene algo que ver con la historia del lugar, ¿verdad? Sí, es un programa que constituye una auténtica rareza, pero que de alguna forma reivindica pues, la presencia hispana en el suroeste de los Estados Unidos, en concreto en Nuevo México, a través de un programa centrado en un lugar de peregrinación, un cerro que estaba junto a una famosa ruta de comunicación, el Camino Real de tierra adentro, y que permite, como digo, conocer un poquito sobre la presencia europea en esta zona durante el siglo XIX. Hablamos fundamentalmente de música en entornos rurales, en pequeñas iglesias, en misiones de adobe, y como digo, pues es interesante también tener esta visión un poco descentralizada de la música. No solo está la gran música de las catedrales, de las grandes cortes imperiales, sino también la música del día a día, que en realidad era la que la mayor parte de la gente escuchaba de manera cotidiana. Entonces es una forma también como de recentralizar la importancia de ciertos repertorios
que en su momento fue muy grande, aunque hoy en día pues sean marginales, ¿no? Y justamente eso es lo que pretende subrayar este concierto. Y es curioso que la encargada de cantar o interpretar, en este caso, sea la Real Capilla del Pópulo, de allí de Cádiz, ¿no? Que están trabajando mucho en este tema, en investigación y recuperación. Efectivamente, es un conjunto muy versátil y que está también muy abierto a proyectos divergentes, por así llamarlos, ¿no? A proyectos alternativos en los cuales se explora y se recupera músicos y repertorios pues totalmente desconocidos, como en el caso de este programa. Todas las obras que vamos a escuchar son estrenos absolutos en tiempos modernos, es decir, es una música absolutamente desconocida y fuera de circuito. Y claro, este tipo de programas no son para cualquier grupo. Hace falta una convicción muy fuerte y una voluntad de dar a conocer a esta nueva música, y en este sentido la Real Capilla del Pópulo pues es un conjunto muy abierto a este tipo de proyectos experimentales, y de hecho tiene ya también una larga trayectoria de colaboración con el propio Festival de Música Antigua. Bueno, y también otro gaditano nos dirige y hace de contratenor, ¿no? Jorge Enrique García Ortega. Sí, es su director. Ah, su director. Yo tenía en mis notas que era como director. Sí. Bueno, ¿no puede decir algo de él o simplemente que va con la Real Capilla y que trabaja con ellos y donde va uno va el otro? Exacto, sí. Bueno, en realidad la Real Capilla es un grupo satélite del conjunto vocal Vireley, que también dirige Jorge Enrique García. Y bueno, él aparte de director es flautista y ha desarrollado una carrera muy exitosa como cantante, colaborando con grandes grupos de música antigua, tanto nacionales como internacionales. Al Aire Español, Jordi Sabal. Pero bueno, es un caso muy curioso de un cantante que también es director del coro. Eso le da una sensibilidad muy especial a la hora de dirigir. Hombre, evidentemente esa simbiosis de continuidad entre ambos se tiene que notar. Bueno, pues ya pasamos a los días festivos, al puente de diciembre, que ahí hay, bueno, 3 conciertos por cada día, que, en fin, buena lanzadera para llegar hasta el final. Y como digo, en el día 6 de diciembre, a las 12:30 de la mañana, en la Catedral de la Navidad de Nuestra Señora de Baeza, otro también gratuito de 60 minutos, tenemos Travesías de una canción con Susana y la misa Suzanne Onjur, de Pierre Riquet. ¿Qué nos puede contar de este programa, señor Javier? Bueno, estamos ante otro de los programas de recuperación del Festival 2024, en este caso centrado en torno a una canción muy popular en el siglo XVI que se llamaba Suzanne Onjur, el viaje de Susana, y que dio lugar a la composición de misas que estaban basadas en esta canción. Y aquí escucharemos en estreno absoluto en tiempos modernos una misa compuesta por un compositor del Pirineo, Pere Riquet, compuesta a principios del siglo XVII y bueno, digamos que este programa forma también parte de una jornada de investigación que se estarán celebrando en los 2 días inmediatamente anteriores, los días 4 y 5 de diciembre, en la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza, y una de las investigadoras que participan en esas jornadas, Andrea Puentes, es quien se ha ocupado de estudiar en detalle esta misa que escucharemos el día 6 por la mañana en la Catedral de Baeza. Entonces también un poco un caso de musicología aplicada al concierto, que es una de las líneas, como digo, de trabajo predilectas del festival. Ajá. Y bueno, en este mismo concierto, además de Capella es que yo con la pronunciación Prolationum, no sé si ya he llegado a decir algo al final. Prolationum es un conjunto vocal que va acompañado de ensamble La Danselle, ¿no? Sí, son dos grupos residentes del Festival de Música Antigua de Uri Baeza, es decir, cada año estos dos grupos, o al menos uno de ellos, ya sea la Capella Prolationum o el ensamble La Danselle. Qué bien lo dice usted. Bueno, son ya muchos años trabajando con ellos, y por lo tanto ya sí que son nombres que me resultan familiares, ¿no? Y como le digo, son los grupos residentes del festival y cada año plantean un programa de recuperación de patrimonio musical
y en este caso, como digo, pues va vinculado a la travesía de esta conocida canción europea que dio lugar a composiciones pues realmente en todo el mundo conocido de la época, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo curioso es que uno es de aquí de Murcia, ¿no? De Calasparra, que también sí, hacen investigación. Sí. Es un grupo con un fuerte componente de investigación aplicada, lo mismo que la Real Capilla del Pópulo, y efectivamente es un conjunto que también está trabajando a nivel internacional. El año pasado tuvieron participación en el Festival de Música Antigua de Utrecht, por ejemplo, Uh-huh. este último agosto, la última edición del festival, y bueno, están cada vez más y más demandados en un contexto internacional de festivales, ¿no? Bueno, que Utrecht este ejercicio 2024 han estado dedicados a Sevilla, según tengo entendido, y según pudimos compartir, ¿no? Sí. Un honor para nosotros, un honor que nos tengan en cuenta. Bueno, pues siguiendo con el día 6 de diciembre a las 5:30 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pablo, en Baeza, también gratuito, de 70 minutos, tenemos un programa O Esplendísima Gemma, peregrinación al Britten de Heidegger. El grupo belga Petzalentes, uno de los principales intérpretes de la música de Hildegard von Bingen. ¿Qué nos habla de este programa? Este programa nos retrotrae al mundo de la música medieval a cargo de uno de los grupos que más sabe de esto a nivel internacional, es el conjunto belga Salentes, que plantea un programa monográfico en torno a la famosa mística y compositora Hildegard von Bingen. De hecho, el nombre de Bingen es el nombre de un lugar del cual procedía esta famosa abadesa y al cual nos trasladaremos en peregrinaje musical a través de esta actuación de este grupo que está integrado íntegramente por voces femeninas, son solo voces de mujer, lo cual también permite retrotraernos a ese ambiente conventual en el cual trabajó la protagonista de este concierto, Hildegard von Bingen. Uh-huh. Y además voces de mujeres hechas, que no son ni muy jóvenes ni muy maduras, vamos a decirlo así. Es curioso porque podremos disfrutar, creo, de un sonido muy interesante y muy conseguido también. Dirigido a, bueno, claro, ya lo ha dicho usted, pero Hendrik. Seguimos el día 6. También el día 6 a las 8:30 en Baeza, por lo cual el programa me ha parecido magnífico, el hecho de no tener uno que estar con el coche de una ciudad o de una localidad a la otra, esa homogeneidad, ¿no? Es decir, hoy toca en Baeza y mañana toca en Úbeda. Así cada uno come la gastronomía de un lado y del otro y no tener que estar con el coche de un sitio a otro cambiando para llegar a los conciertos. Se le agradece ese detalle a la organización, en este caso a usted, así que bien, que estamos ahí. Bueno, estamos, hemos dicho, en Baeza, no, esa es la que hemos comentado, estamos ya el día, pues eso en Baeza, en el Auditorio de San Francisco. Ese también espacio, también, es que me he perdido un momentito en el guión, ese espacio también organizado y también preparado. Recuerdo los primeros conciertos, pero ya no tiene nada que ver. Igualmente está restaurado, consolidado y un lugar para disfrutar de la música y muy emblemático. Es muy bonito ese escenario para disfrutar de la música y sobre todo antigua. Allí me acuerdo que la primera vez que disfruté del espacio fue con Jordi Sabal, que lo hemos mencionado hace poco, hace un momento en el programa. Bueno, en este tenemos un programa en el Real Palacio de Su Majestad, villancicos y cantadas navideñas de Francisco Corselli. ¿Qué nos cuenta de este programa? Este es un programa dedicado monográficamente a este compositor francés que trabajó en la corte de Madrid, Francisco Corselli, y que dejó un legado compositivo muy relevante de música religiosa que se interpretaba en las funciones de la Real Capilla de Madrid, era la capilla de música del rey. Y ahí pues se nos presenta, como digo, diversos villancicos, obras de una singular belleza, que formaban parte sobre todo de las principales celebraciones de la Capilla Real, en concreto de la Navidad.
Entonces, un programa que estará a cargo de Los Elementos, es un grupo dirigido por Alberto Migueles Rouco, él es contratenor alto, y Débora Cachet soprano. Por lo tanto, 2 cantantes y pequeño conjunto instrumental para deleitarnos con estas piezas religiosas del siglo XVIII. También en el programa se incorpora algunas cositas de Nicola Porpora y de José Nebra Blasco, ¿no? Sí, bueno, son compositores, todos ellos contemporáneos de Corselli, y por lo tanto pues forman parte de la misma generación, comparten estética. En el caso de Porpora estuvo trabajando en Italia, que fue un compositor muy difundido también en España, y como digo, pues comparten lenguaje, lo que hace que sea pues muy coherente también incorporarlos en un mismo programa de concierto. Y bueno, y el director Alberto Migueles, un gallego pisando fuerte, viene pisando muy fuerte, o sea, dependiendo, a pesar de su juventud, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, es una de las figuras emergentes en la actualidad en el mundo de la música antigua en España, y sin duda un lujo tenerlo en ese espacio tan emblemático como es el auditorio de la ruina de San Francisco de Baeza. Muy bien, es muy interesante, un concierto que atrae mucho. Bueno, y pasamos ya al día 7, ¿no? Al 7 de noviembre, que por la mañana, como usted dice, a las 12:30 de la mañana, en la iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés, en Baeza, otro gratuito y con 60 minutos de duración. Y nos habla también del tema principal del festival, Peregrinajes del órgano en la Europa barroca, con un especialista. ¿Quién nos lo trae? En este caso es un organista italiano, Enrico Vicardi. Es una auténtica institución en el ámbito de la interpretación para este instrumento, para el órgano, y es un programa que explora pues justamente los peregrinajes, es decir, los intercambios o las relaciones musicales que se establecieron entre entre Italia, que se utiliza casi como eje del concierto, pero lanzando miradas hacia otros lugares de Europa donde hubo relevantes desarrollos de la música para órgano, como Holanda, como España, por ejemplo, ¿no? También en el caso de Alemania y de Bach, de quien se incluye una obra, al final, la famosa tocata en re menor. Entonces, bueno, es un programa también que nos permite aproximarnos a un instrumento histórico excepcional, como es el órgano de la iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés. Es el único órgano histórico que hemos conservado en la provincia de Jaén, donde sabemos que en el pasado había un rico patrimonio organístico que los estragos de la guerra civil, pues lamentablemente echaron por tierra, pero al menos tenemos este ejemplar que, como digo, pues tiene una registración y una sonoridad muy particular que suele encantar a todos los organistas que se invita al festival. Muy interesante y prometedor. Seguimos con el día 7 de diciembre, en este caso ya por la noche, en Úbeda, en la Sacra Capilla de El Salvador, un lugar emblemático también donde lo hubiera, que ya no sé cómo lo habéis hecho, pero se ha solucionado. En los primeros años había un problema de audición, sobre todo una vez que pasaba las primeras filas, no llegaba, pero no sé, este año pasado, en esta edición pasada, no se notó, no sé cómo lo habéis solucionado, pero no se notó. Y sobre todo con el tema de polifonía en los cánticos, que llegan muy bien. Bueno, como digo, de 12 euros y 65 minutos de duración, y con el título de Camino Real de Jalisco, Tesoros de la Catedral de Guadalajara. Volvemos a la recuperación de temas religiosos del otro lado del charco, ¿verdad? Efectivamente, es un concierto también íntegramente inédito, con recuperación de estas obras que están sacadas del archivo de música de la Catedral de Guadalajara, con compositores del siglo XVIII que hoy nos resultan pues prácticamente desconocidos, como Miguel Placeres o Martín Casillas, pero que el estudio de sus obras revela pues una gran maestría y un manejo pues muy sofisticado de la tradición polifónica del siglo XVI, que se exportó al Nuevo Mundo y que seguía con plena vigencia pues hasta bien entrado el siglo XVIII, como acredita la obra de estos compositores. Entonces es otro de esos programas que los amantes de las rarezas y de la recuperación del patrimonio musical pues no podrían perderse, y mucho más al tratarse de un espacio como la Sacra Capilla del Salvador,
donde, bueno, la polifonía pues adquiere una relevancia acústica y también un placer, por qué no decirlo, en su escucha, que hacen que cada concierto de los allí programados pues en realidad sea una ocasión única para disfrutar de la arquitectura y de la música en esa simbiosis que es tan característica del festival. Hombre, aquello Vandelvira está presente siempre. Sí. Allí Vandelvira está presente siempre. Bueno, y a cargo del grupo Vos Cantoris. ¿Qué nos puede contar de este grupo? Bueno, es un grupo francés que lleva ya unos años constituido. Ellos trabajan directamente con las fuentes originales, es decir, con los facsímiles. Con lo cual, en sus conciertos no cantan a partir de transcripciones modernas, sino que realizan reproducciones a escala de los libros originales y los colocan sobre un fascículo o gran atril a partir del cual van leyendo todos los cantantes. Es una operación que entraña cierto riesgo cuando no se está muy familiarizado. No es el caso de Vos Cantoris, que como digo está especializado en este tipo de interpretaciones, al igual que la Capella Pro Latinum y el Ensemble de Avancerí, que también leen directamente de los manuscritos originales, no de transcripciones modernas. Y eso, claro, es un plus adicional pues de dificultad para los artistas y un reto, desde luego, para cualquier grupo. Este conjunto ya fue invitado el año pasado al festival y debido al gran resultado que dio su concierto, pues hemos vuelto a invitarlo, en este caso ya ubicándolo en un espacio señero, como es la Capilla del Salvador de Úbeda. Pues sí. Bueno, y ya pasamos ese mismo día 7, pero ya a hora golfa, ¿no? Vamos a llamarle así. Tenemos a las 12 de la noche, bueno, aquí ponéis 23:59, pero para mí eso son las 12 de la noche, en un lugar también emblemático como es la Sinagoga del Agua, allí en Úbeda. Y no sé si lo voy a pronunciar bien o invitarle a que lo pronuncie usted, señor Javier. ¿Quién tenemos ahí? Tendremos uno de los conciertos más singulares de este año a cargo de Rashdi Bat y Sager Khan. Aplaudo y le agradezco la ayuda. Discúlpeme. Bueno, tiene su dificultad porque son dos músicos hindúes nacidos en la India, aunque actualmente residen en Italia, y que plantean uno de los programas también más originales del festival de este año, centrado en el Kumbh Mela, que es esa peregrinación mítica del hinduismo que acaba con un baño en el río Ganges y que va precedida de toda una serie de manifestaciones musicales que están vinculadas a esa rica tradición musical del hinduismo, muy desconocida de este lado del mundo en el que estamos, pero que sin duda pues merece la pena aproximarse a ella, y precisamente por ese motivo también este repertorio casi místico lo vamos a ubicar en la Sinagoga del Agua, que es otro de los espacios singulares del festival, a una hora también específica y especial como es la medianoche, y creo que son todos ellos elementos que harán de este concierto pues una experiencia realmente única, con ese conjunto de percusión, con la presencia de un sitar, el famoso instrumento hindú, y también algunas piezas cantadas. Uh-huh. Sin ánimo de querer dar un toque negativo, pero la Sinagoga del Agua, ¿qué capacidad tiene? Yo lo digo por advertir a nuestros oyentes que quizás tenga que darse prisa en sacar entradas, porque ¿qué capacidad tiene la Sinagoga del Agua? Bueno, es un espacio reducido en el que el aforo máximo está en torno a 100 personas, pero justamente lo que se aspira es a crear del concierto una experiencia singular. Tenemos otro espacio en la Catedral de Baeza, pues caben 800 personas, ¿no? O sea, sí, depende también de la naturaleza del repertorio y justamente el entorno arquitectónico que va íntimamente ligado a la música en el interpretada, ¿verdad? Claro, pero mi intención no era otra, como le he dicho al principio, que de advertir a nuestros oyentes de que los que estén interesados, que no se demoren, que el espacio no tiene mucha capacidad. Sí, generalmente ahí se agotan las entradas en ese espacio y también en otros del festival. Sí. De los que son de entrada de pago, aunque, bueno, como ya venimos comentando, la mayoría son de entrada libre y en general pues en espacios amplios que permiten pues un aforo sin tantas restricciones. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final y nos vamos al día 8 de diciembre, que a las 8:30
en Baeza, en la Paraninfo de la antigua universidad, recordando a Machado, ¿verdad? En aquel lugar. Como no se podía hacer de otra forma, tenemos titulado Rumbo a Londres, los viajes de Bates y Abel. Y Versa Ensemble. Y bueno, quizás le deja que usted nos cuente algo sobre Pablo Giocoso y que quién nos cuenta en este programa. Bueno, es un grupo joven que ha tenido éxito en sus postulaciones al concurso de música antigua de Juventudes Musicales. Justamente por ese motivo los hemos invitado al festival, que cada año trae a conjuntos destacados que participan en los concursos de Juventudes Musicales de España. En este caso es Versa Ensemble, es un conjunto a trío con traverso, viola da gamba y clave, y nos plantean un programa con destino en Londres, con música de Bach, pero digamos no es el Bach famoso, el Johann Sebastian, sino su hijo Johann Christian, que estuvo activo en Londres, y también Karl Abel. Son el ejemplo de dos músicos alemanes de nacimiento, pero que pasaron casi toda su vida en Londres. Un programa pues de música de cámara también muy atractivo, y que se ve realzado pues por su celebración en un espacio como es el del Paraninfo de la antigua Universidad de Baeza, que es un espacio maravilloso del siglo XVI y con una acústica pues también excepcional. Bueno, pues ahí tienen nuestros oyentes un lugar emblemático también dentro del Festival de Música Antigua de Úbeda Baeza. Bueno, y ya siguiendo con el día 8 de diciembre, a las 5:30 de la tarde, en Úbeda en este caso, Iglesia de San Isidoro. Y ahí tenemos el programa que se llama, de entrada gratuita, se me olvidaba decirlo, que también en este caso es de entrada gratuita, y Egería y Marco Polo, Itinerario ad Mirabilia Mundi, un programa que promete ser algo muy especial. ¿Qué nos cuenta de él? En este caso, haciendo un guiño a la muerte del más famoso viajero de todo el mundo, Marco Polo, se cumple el 700 aniversario de su muerte, y en torno a esa efeméride, este grupo Egeria, que es también un coro centrado en la música medieval y también integrado por mujeres, plantea un recorrido por las músicas medievales, simulando un poco pues esos viajes realizados por Marco Polo o por la misma Egeria, que es un personaje también muy interesante, es el nombre, un personaje que da nombre al grupo, y que está planteado pues muy en esta línea de las peregrinaciones y de cómo el viaje musical implica pues la mezcla de sonoridades de distintos ámbitos, ¿no? Sonoridades europeas, pero también sonoridades vinculadas al mundo asiático, al mundo oriental, toda la tradición de música del Mediterráneo, de alguna forma confluyen en este programa que nos plantea Egeria, quien ha ganado el sello FES Clásica, el sello de los festivales de música clásica de España, y ese es el motivo por el cual tendremos el privilegio de recibirlas en el marco de Úbeda Baeza. Sí, que además es un grupo español, ¿no? Sí, un grupo español, de los pocos músicos españoles, de grupos españoles que se dedica en exclusiva a la música medieval. No son tantos grupos los que tenemos en nuestro país con esa especialización. Bueno, y llegamos ya al final del programa, de todos los programas y de la edición 28, con el concierto que se tendrá el día 8 de diciembre a las 8:30 de la tarde en Úbeda, en el auditorio de Hospital de Santiago, ya comentamos antes, con un precio de 12 euros y una duración de 90 minutos, más los bises, que también hay que contar con ellos, también hay que contar con ellos. Bueno, en este caso, si hablamos de peregrinos, las rutas son similares, y el título del programa es La Ruta de la Seda. Qué interesante, ¿no? ¿Qué nos puede contar de ello? Bueno, pues es una recreación musical de las músicas escuchadas a lo largo de esta mítica, de este mítico camino de peregrinación. En este caso no era una ruta religiosa, sino una ruta comercial, aunque por ella circulaban pues todo tipo de personajes, ¿no? Desde clérigos, comerciantes, mendigos y grandes monarcas.
y sin duda pues una de las grandes rutas de peregrinación del mundo moderno. Es un programa que, a diferencia del que plantea Egeria, exclusivamente vocal, en este caso tiene una fuerte dotación instrumental y un par de cantantes, una de ellas es de ascendencia marroquí, lo cual contribuye también a darle un carácter intercultural a este concierto, que estará a cargo de Capella de Ministrers, uno de los grupos de música antigua más relevantes en la escena musical española, y creemos que constituye también un apropiado fin de fiesta para la presente edición del festival, que nos transportará, como hemos venido comentando, pues por ámbitos y por lugares y por espacios aparentemente distintos, pero conectados aquí por medio de la música. Uh-huh. Bueno, y en este caso es un valenciano quien dirige la operación, ¿no? Sí, Carles Magraner es una figura de talla casi mítica, diríamos, en el mundo de la música antigua en España. Muy bien, pues, señor Javier Marín López, le agradecemos muchísimo su tiempo, casi una hora que le hemos robado para tenerles aquí con nosotros, para que nos diera este detalle del festival que está a punto de comenzar el próximo día 23 de noviembre. Y bueno, le auguramos todo tipo de éxito, y uno de los que estarán allí presentes y disfrutando de eso será el que le habla, Basilio Moreno. Muchas gracias y nos vemos allí en el festival. Pues muchísimas gracias, Basilio, y encantado de recibirle en nuestro festival. Y yo de que lo sigan haciendo. 28 años y vamos a por el 29 y a por el 30. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, a usted siempre. Hasta luego. Hasta luego. Aquí finaliza el programa de hoy. Espero les haya gustado. Ese es mi deseo. La próxima semana le esperamos con más información musical. Adiós.